Saludos desde Córdoba, soy Marillez y provengo de la Universidad de Córdoba. Y en primer lugar quiero agradecer al Congreso Internacional de Innovación Docente, pues fundamentalmente que me permita presentar la ponencia dentro del área temática Fuentes de la Documentación e Innovación en la docencia e investigación de las ciencias sociales y jurídicas. La ponencia que voy a presentar se titula Los expedientes de la represión, fuentes para la investigación y la memoria histórica, en la que haremos un acercamiento a la incautación de bienes y responsabilidades políticas de Pozo Blanco. Así que sin más dilación, si os parece, comenzamos. Bien, los documentos de la represión, vamos a tratarlos. Realmente el paso del tiempo otorga a los documentos un valor y un poder diferente a los de su origen. Digamos que adquieren un valor histórico y un valor identitario. Nos ayudan a reconstruir parte de la identidad de la víctima y a reconstruir el contexto histórico y social que se vivió. En esta ponencia abordaremos el conocimiento de las instituciones que generaron estos documentos, que fueron producto del trabajo de registro, vigilancia y control desarrollados desde los comienzos de la Guerra Civil hasta la posguerra y transición española. También vamos a describir brevemente cuáles son los documentos de la represión generados por estas instituciones y que han sido recuperados. Nos acercaremos también a los expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas emanadas de los juzgados de instrucción de Pozo Blanco, una zona fuertemente represaliada de la provincia de Córdoba desde prácticamente toda la guerra civil hasta la misma posguerra. Bien, existen tres tipos de documentos. Son fondos judiciales, fondos administrativos y fondos militares. Precisamente estos son los principales conjuntos documentales que tienen que ver con la represión. Vamos a ilustrar varias épocas surgidas desde el año 1931 hasta el año 1975. Vamos a dividirlas en tres partes. La primera es desde la iniciación de la Segunda República hasta el golpe de Estado que inicia la Guerra Civil. La segunda, Guerra Civil propiamente dicha, y la tercera, represión franquista desde el año 1939 hasta el año 1975. Bien, en la parte anterior a 1936, aquí nos vamos a encontrar expedientes y procesos por atentados y crímenes de carácter político anteriores a la sublevación de julio de 1936. Estos documentos no resultan difíciles de consultar y además muchos de ellos, o prácticamente todos, radican en los archivos históricos. Otro tipo de documentos son los generados por los juicios y causas de los sucesos de Asturias, es decir, son las operaciones militares para someter a la huelga revolucionaria. Estas operaciones pues, hicieron una serie de sumarios y expedientes judiciales que en la actualidad radican en archivos históricos militares cuyo acceso bueno, pues es un poquito más restringido, sobre todo en lo que afecta a la protección de la intimidad. Los acontecimientos de la guerra civil propiamente dicha pues, han generado una serie de documentos como son los libros de enterramientos y las fichas de recepción de cadáveres. Y aquí me voy a parar un poquito porque son unos documentos que recogen pues, todas aquellas víctimas que fueron fusiladas, asesinadas en los primeros días de la guerra. Muchas de las víctimas fueron arrojadas en fosas y lugares desconocidos y otras aparecieron en descampados y cunetas. Pues bien, en algunas provincias han recogido una serie de fichas en donde pues aparecen los cadáveres de las víctimas y además aparecen una fotografía y la identificación misma de la víctima. Bien, estos libros de enterramiento y fichas de recepción de cadáveres son unos fondos muy importantes a la hora de identificar y localizar nombres y apellidos de la víctima y sobre todo para el tema de sumación de fosas. Los libros de defunción de registro civil pues igual identifican a aquellos desaparecidos que en un momento determinado se pierde por completo el rastro y también se complementa con la información anterior que os he dicho. El libro de enterramiento y el libro de defunción de registro civil son fuentes importantísimas para todo el tema de sumación de víctimas. Y por último hay unos archivos de memoria oral, que son grabaciones audiovisuales de personas que
que estando vivas pues han dejado su testimonio, su testigo de su experiencia y su historia vital en frentes de posguerra y en frentes de guerra. Y bueno, pues son información muy rica y muy interesante a la hora de reconstruir toda la parte de la memoria fragmentada y también para todo el tema de fosas y de sumaciones. Bien, los expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas, aquí voy a hacer un inciso. Empieza en el año 1936 como simples procedimientos de incautación de bienes. Eran por daños causados al Estado, por omisión o por acción, y se impone una indemnización en concepto o por haber hecho pues, una oposición al movimiento nacional o haber sido seguidor del nacionalismo catalán y vasco, o ser afiliado al sindicato de izquierda Ateneo Libertario o Socorro Rojo Internacional. La mecánica de las incautaciones se fue perfeccionando y en el 37 pues, se crearon una comisión central administradora de bienes incautados y otras comisiones pues, se pusieron en cada capital de provincia, y su fin era proceder al embargo de los bienes de las personas afectadas al régimen de gobierno republicano, e iniciaban aquí la instrucción de un expediente de responsabilidades políticas. Ya con la ley de responsabilidades políticas propiamente dicha en 1939, pues instauró una serie de estructuras de juzgados de responsabilidades políticas, como los que veis ahí, y ampliaban el número de supuestos anteriores. Yo he reflejado aquí en lo más interesante, pero sobre todo quiero que os fijéis en dos. Una, siempre había una condena por tribunales militares por causas de rebelión al movimiento, y segundo, siempre había un motivo de adhesión, inducción, provocación o auxilio a la misma. Fundamentalmente estos dos puntos van muy reflejados en los expedientes de incautación de bienes que luego más tarde vamos a ver. Además, pues también se determinaba si eran afiliados a partidos políticos y sindicatos, si eran ejercicios de cargo de confianza, ser diputado, figurar en la masonería, por supuesto, y además había un agravante en donde si se consideraban, había una consideración social, administrativa, cultural o política sobresaliente, o que pertenecía a un determinado grado de la masonería, pues entonces era agravante en perjuicio del expedientado. Bien, en relación a los expedientes de responsabilidades políticas, frente a la documentación de peso que aglutinaba estos expedientes, como los dos tribunales que emitían de las responsabilidades políticas, pues todo lo que son sentencias, testimonios de otra instancia, auto de imposición, procedimientos, embargos, dictámenes de auditoría, etcétera, pues nos encontramos unos escritos muy interesantes con opiniones de determinadas personas referentes, digamos, en el entorno de donde vivían o donde se desarrollaba la vida de los encausados, como eran pues opiniones de los párrocos, de los gobiernos civiles, de la Falange, de la JON, de los ayuntamientos, de la Guardia Civil, que además tienen un interés bastante importante. Los expedientes de responsabilidades políticas pues, se recogieron en los juzgados de primera instancia de instrucción, desaparecieron los tribunales anteriores. En el 45 pues, hubo una creación de una comisión liquidadora que llevó a cabo la extinción de responsabilidades que estaban pendientes, y así pues hasta el año 1966 que se publica el indulto total de las sanciones, pero ojo que fueron 27 años nada más y nada menos de responsabilidades políticas. Toda esta documentación, desde los archivos de la audiencia y juzgados, los expedientes, han migrado hacia los archivos históricos provinciales, hacia otros de mayor envergadura, como el Archivo General de la Administración en Alcalá, y toda esta documentación en la actualidad se puede consultar dentro del Centro Documental de Memoria Histórica, sin ningún problema. Otra institución es el Archivo Histórico Militar de Ávila, donde, bueno, pues aquí hay operaciones militares, y fundamentalmente hay expedientes personales de oficiales y profesionales del ejército, y esta documentación pues establece su acceso y su consulta a través de los reglamentos de archivos militares. Otro tipo de institución muy interesante son los archivos penitenciarios de la Unidad de Castigo y Trabajos Forzados del Ejército, en donde se recogen pues fondos sobre internados que estaban por motivos sanitarios, fondos de hospitales de prisión, hospitales militares, etc. ¿Okay?
Las cárceles, por supervivencia tras la guerra, son fondos que enlazan con el periodo posterior de la represión en tiempo de paz y encontrándose sus archivos, muchos de ellos transferidos al Archivo Histórico Provinciales. Pero sí es cierto que hay centros penitenciarios que todavía custodian los expedientes de personales de internos, que es así como se llaman, pues todavía están pendientes de que en algún momento se haga la transferencia a los archivos históricos provinciales. Este es el caso del Centro Penitenciario de Córdoba, que todavía no tiene transferidos los ficheros, sus archivos, a el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Y esto repercute en que su consulta y su acceso es mucho más difícil. Bien, pues es evidente que Franco incumplió la promesa al terminar la guerra de que se juzgaran exclusivamente los delitos de guerra. Es decir, se juzgaron todos los asociados con la actividad política, no había intención de perdonar a nadie que hubiera estado ligado directo o indirectamente al gobierno republicano. Uno de los archivos importantes es el Archivo de la Guerra Civil, que fue creado en 1999 y duró hasta el 2007, año en que se creó el Centro Documental de la Memoria Histórica, que realmente es el que engloba todo el fondo del Archivo General de la Guerra Civil Española. Bien, su ubicación es en Salamanca porque durante los primeros años del conflicto, pues en esta ciudad fijó su sede el cuartel general de Franco, en cuyo seno pues, surgieron diversos organismos encargados de acumular información sobre el enemigo. Entonces, el Archivo de la Guerra Civil, que es heredero de esta documentación que es anterior, que estaba en una sección que se llamaba de la Guerra Civil, pues bien, se crea para favorecer el estudio y la investigación de la Guerra Civil Española, de los periodos comprendidos entre 1936 y 1978, pero además como es además siendo fruto de la misma, es decir, los fondos, determinados fondos de ese archivo son fruto de la misma guerra civil y por lo tanto es uno de los centros básicos para su conocimiento. Bien, el archivo fue un arma para la represalia, pero no una crónica de la misma, y fue uno de los servicios de información más potentes creados por el régimen de Franco para el control y la represión de los ciudadanos. Además, se incluía otro fondo documental que era procedente de un organismo también de toda esta cadena represiva, que es el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que fue creado en la ley del 1 de marzo de 1940 como un tribunal especial para el enjuiciamiento de civiles por pertenecer a estas organizaciones o a otras clandestinas equivalentes. Todos estos fondos están en la actualidad y se pueden consultar sin problema en el Centro Documental de Memoria Histórica. También tenemos los archivos de juzgados de plaza y las capitanías generales, y aquí aportan una información muy interesante, sobre todo toda lo que es la persecución política posterior a la guerra civil. Es decir, estamos hablando de los delitos de rebelión, la sedición, desórdenes públicos, propaganda ilegal, contra la seguridad del Estado, es decir, estaban todos sometidos a la jurisdicción militar por consejo de guerra, es decir, los famosos consejos de guerra. Estos tribunales pues tuvieron una serie de transformaciones que ahí os reflejo, y deciros que estos fondos se encuentran en los archivos históricos de los tribunales militares territoriales, que integran la red de archivos de la defensa, pero tienen una autonomía propia respecto al resto de archivos militares, porque tiene un sistema independiente, es decir, el sistema de los archivos judiciales militares con su reglamento dictado por decreto en el 2009. ¿Ok? El Tribunal de Orden Público, pues se crea ya en 1963. Imaginaros, todos estos expedientes procesales pues son insustituibles a la hora de seguir toda la pugna del régimen franquista, pues con los movimientos de aquella y efervescencia de aquella época. Sindicatos clandestinos, incipientes organizaciones de opinión y organización política, es decir, todo este movimiento de contestación a la dictadura que empezaron ya avanzados en los años 60. Con la Ley de Memoria Histórica del 2007 pues se acometieron una serie de trabajos de descripción y de conservación, y este Tribunal de Orden Público pues tiene una base de datos creada a partir de entonces. En la actualidad se puede
consultar toda esta documentación en el Centro Documental de Memoria Histórica sin ningún problema. ¿Los expedientes de depuración y los de censura? Pues bueno, pues aquí tenemos todas las acciones de encontronazo con el franquismo y la realidad española, inmediatamente después de la guerra o ya avanzados los años 50 y 60. Aquí pues ya sabemos que después de la guerra pues se inició la investigación de los funcionarios y aquí pues hubo un montón de procedimientos depuradores, desde la parte de la enseñanza con sus maestros, profesores y catedráticos, pues no quedó grupo oficial de funcionarios del sector público que se librara de limpieza realmente. Cada ministerio organizó sus comisiones técnicas o depuradoras y en sus archivos centrales o en el archivo general de la administración se siguen los rastros de los procesos de depuración. La censura pues, pasó por diversas manos, por diversos ministerios, como ahí os reflejo, y se censuraba todo. El cine, el teatro, la prosa, la poesía, la prensa, los medios de comunicación, cualquier representación de signo gráfica tirada por imprenta, la música. Es decir, la censura fue una manifestación civilina de la represión que además intimidó de cerca a las capas intelectuales. Entonces, aquí hay mucha documentación que se ha perdido en los archivos a nivel provincial por aquellos años de desconfianza siguientes al 75, pero a nivel central la documentación sobre la censura se encuentra recogida en el Archivo General de la Administración de Alcalá. Bien, ahora vamos de lleno a los fondos de la represión recuperados, como son los expedientes de incautación de bienes y responsabilidades políticas del juzgado de instrucción de Pozo Blanco. Pozo Blanco es una zona fuertemente represaliada de la provincia de Córdoba, la zona norte, y además fue una zona muy republicana que pues aguantó toda la guerra civil y digamos que ya cayó en el último año de guerra, en 1939. Por tanto, la represión fue, digamos, brutal en estas zonas de la provincia. ¿Cómo localizar expedientes de la represión en los órganos periféricos? En los órganos, digamos, que están en las provincias, pues nosotros ya partimos que estos documentos tienen un valor histórico y tienen un valor identitario. Y estos valores pues, se concentran en los archivos históricos provinciales que para ese fin pues, se ha transferido a las gestiones a las distintas comunidades autónomas. Para su localización pues, podemos tener un conocimiento de la organización judicial antigua, podemos tener un conocimiento de la organización judicial actual y su equivalente con la organización anterior, por lo que tienen de haber heredado sus fondos documentales. También podemos conocer los instrumentos de descripción que existen en los distintos archivos, como inventarios, guías, paros de clasificación que describen muy bien los fondos que contienen. Y deciros que la documentación judicial, desde el año 1947, se estipula que debe estar y debe de encontrarse transferida en los archivos históricos provinciales. Bien, o en el archivo de la Chancillería de Granada. Bien, pues toda esta documentación que provenía de estas audiencias y de estos tribunales deberían de estar y deberían de pasar al archivo histórico provincial de cada una de las provincias. En Córdoba, pues tiene gran parte de esta documentación y por supuesto tiene la del juzgado de primera instrucción de Pozo Blanco que contienen expedientes. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en su página web también tiene una información muy valiosa por ser indicativa del contenido que tienen estos expedientes de responsabilidades en los archivos históricos provinciales de Andalucía. El Archivo Histórico Provincial de Córdoba, además de los expedientes de responsabilidades políticas de Pozo Blanco, tiene también los expedientes de los juzgados de Fuenteovejuna, de Hinojosa, de Cabra, del Juzgado Instructor Provincial de Córdoba, de los Tribunales Regionales de Sevilla y del Juzgado Civil Especial de Sevilla, en lo concerniente a lo que son los expedientes de los procesos de Córdoba. Estos expedientes se engloban en un periodo de tiempo comprendido entre 1935 y 1945. ¿Qué pasa con la documentación que está fuera de los archivos históricos provinciales? Bueno, pues efectivamente sabemos que existe todavía documentación que está fuera, es decir, que no ha sido transferida y que está depositada en los archivos de la audiencia o en los archivos de los juzgados y oficinas judiciales. Para seguir el rastro, pues tenemos que ver en cuenta y tener en cuenta los órganos judiciales encargados de hacer cumplir la ley de responsabilidades políticas y los años de vigencia de la misma, que detalla muy exhaustivamente todos los procedimientos y todas
los juzgados y digamos que desarrollaban todo el proceso de los expedientes. El Archivo Histórico Provincial de Córdoba contiene 447 expedientes de responsabilidades políticas de Pozoblanco. Lo que incluyen estos expedientes es la sentencia, que siempre son por la jurisprudencia militar, la información de la Guardia Civil, gobiernos civiles, informes de la delegación, de la Falange y de la JONS, y escritos, como he dicho antes, de los párrocos, de los ayuntamientos y de vecinos que en ocasiones tienen mayor interés. Es decir, que aglutinan tanta información sobre la vida y sobre las circunstancias de los encausados hasta decidir la condena y los hechos imputados que sancionaban. Bien, pues toda esta información, toda esta documentación tiene, que vierte en estos expedientes, pues tiene un gran valor testimonial y tiene un gran valor histórico y además condensa un valor memoria y un valor identitario, que además acompaña y refuerza la acción militante de todos los familiares herederos de estas víctimas. Legitima además la memoria lastimada de aquellos que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, la desaparición y la muerte. Y ahora, desde el rigor científico y escrupuloso respeto a la verdad, podemos reparar esa enorme deuda que tenemos con la memoria histórica. Y ahora vamos a ver un desglose informativo de estos expedientes. Son expedientes muy extensos y con muchísima información, y nosotros lo que hicimos fue una base de datos en donde se desglosaban los campos principales para tener información, por un lado de los juzgados de instrucción y por otro lado de los juzgados militares. La parte primera de este formulario de datos pues refleja los juzgados de instrucción, el nombre del juez, el nombre del encausado, la profesión, la edad, de dónde era, de dónde nació, y el año de la causa, la condena, que en este caso es incautación de bienes, los delitos, en este caso era oposición al movimiento nacional, y una apartado de nota en donde en este caso pues, se disponía que pues tenía un patrimonio monetario y además era propietario de una casa valorado en 2.000 pesetas, con lo cual pues tenía patrimonio y por eso la condena es de incautación de bienes. En la parte inferior pues aparece también el juicio militar, en este caso de Espejo, y el nombre del juez, el secretario, los hechos imputados, que era por pertenecer al Partido Radical Socialista y por ser corresponsal de propaganda y el periódico de izquierda, y el fallo, que fue condenado a un campo de concentración en Rota, Cádiz, por un periodo de 9 meses. Bien. Estos expedientes de responsabilidades políticas, aparte de las sentencias tan crueles, los hechos imputados, las condenas, todo esto, van dirigidos también a asegurar la efectividad de la sanción económica. Es decir, esta la aplicó rigurosamente. Y si bien es verdad, en los expedientes de Pozoblanco rara vez se lleva a cabo los embargos de bienes, ya que por lo general los procesados no poseían bienes de ninguna clase, el expediente era sobreseído y recuperaban la libertad y disposición de sus bienes. Aquí aparece un documento donde se comunica de que este expediente está sobreseído y se comunica a todos los informantes que antes os decía, al gobierno civil, a la Falange, al ayuntamiento, al cura párroco, pues para que realmente vean que al final el final de este expediente es pues que es sobreseído. Aquí aparece también un documento digitalizado en donde el Servicio de Información e Investigación Local de la Falange pues informa que la encausada, que es una chica de 27 años que ya tiene una pena de cárcel en Tarragona, dice que ya está en la cárcel, pues se juzga en responsabilidades políticas, y en la parte de incautación de bienes pues le dicen que no tiene bienes de ninguna clase. Es decir, en todo este rastreo que hace Falange Española, pues al final informa que no tiene bienes de interés. Entonces el juzgado de instrucción y de Pozoblanco pues a la misma encausada le traslada esta información a través de una diligencia en donde se le dice que se es sobreseído provisionalmente el expediente militar. ¿Okay?
Bien, pues de los 446 encausados, la gran mayoría, 356, eran naturales de Pozo Blanco y de los municipios del norte de la provincia. El resto pues, era de municipios, o sea, de municipios, de pueblos del resto de la provincia y de otras provincias como Badajoz, Orense, Almería, Jaén, etc. En relación al sexo, pues la mayoría eran hombres, 420, y 27 eran mujeres. Aunque pueden parecer cifras muy distantes, no deja de sorprender que las mujeres también fueron víctimas de estos juicios y que en esta cantidad pues, es importante, sobre todo para la época que estamos estudiando y sobre todo por los delitos tan terribles que se fallaban y vamos a ver más adelante. La mayoría de los hombres encausados tenían entre 30 y 39 años, que eran 168, a este grupo le seguía el grupo más joven, de 18 a 29, y más distanciados están los grupos de 40 a 49 años, y de 50 a 59 años y ya de 60 hacia adelante. Como dato a destacar, pues resalta que hay 100 jóvenes de 18 a 29 años que son juzgados. Y los más jóvenes, pues vemos que están totalmente activos en zonas republicanas. Totalmente activos. Sin embargo, de este grupo, los menores de edad, es decir, los que tenían entre 18 a 20 años, fueron absueltos. Con respecto a las mujeres, pues la edad más representativa de la encausada era el tramo más joven, el más joven de todos, que era de 19 a 29 años. Seguido y muy distanciado, casi no es representativo, son los tramos de 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59 años. Del tramo más joven, pues las menores de edad, de 19 y 20 años, también fueron absueltas. Pero, de todas maneras, bueno, pues tuvieron que aguantar todo el proceso judicial. La gran mayoría de los hombres ejerce su trabajo en el sector primario, es decir, y dentro de este sector primario, el que tiene más del 90% dedicado a trabajo y labores agrícolas. Es decir, todos desempeñaban una labor de trabajo en el campo. El resto, pues, y además muy distanciado, se dedicaba a la minería y a la ganadería. El sector secundario, pues lo representaba un 24% de los trabajadores y muy distante quedaba los trabajadores que representaban el sector terciario con un 6%. En las mujeres, bueno, pues aquí solo puedo sacar conclusiones de la forma de expresión y escritura de los expedientes a la hora de decir algo sobre la profesión, como es su casa, su sexo, sus labores, salvo una que era sastra, pues aquí dice de todo al respecto sobre cómo se entendía su condición como mujer y su papel en la sociedad de la época, a pesar de que ella era muy, muy republicana. Los delitos que más imponían a los hombres, pues era el de adhesión a la rebelión militar, con 211 encausados, nada más y nada menos. A esto le seguía el auxilio a la rebelión militar, 128, y con más distancia el delito por rebelión militar por adhesión. Solo a 2 no se le impuso condena y quedaron absueltos. En las mujeres, pues el 67% del total de mujeres fueron condenadas al delito de auxilio a la rebelión militar, siendo además las más jóvenes, Ya hemos comprobado la dureza de las condenas de esta ley, de la ley de responsabilidades políticas, y ahora vamos a ver la dureza y contundencia de las penas. Las que más se aplicaron fue de 30 años de reclusión menor y de pena de muerte para los hombres, en total en cada una 136. Más distante fueron penas de 12 años y un día de reclusión menor, 20 años de reclusión menor u otras de reclusión menor o mayor. Pero lo que hay que tener en cuenta es sobre todo estas dos: 30 años de reclusión menor, que era la máxima, y la pena de muerte. Con respecto a la pena de muerte, pues de esas 136 penas de muerte, 94 condenas fueron aplicados en juicios celebrados después de que las víctimas fueron ejecutadas. Es decir, que hubo juicios en donde las personas, los encausados, ya estaban muertos. O muertos y ejecutados, o muertos
en las cárceles y en hospitales o desahuciados ya en sus casas, o ya estaban cumpliendo cárcel, o sea, ya estaban cumpliendo condena. ¿Ok? Es decir, aquí la represión fue durísima y con mano de hierro. Y comprobamos que efectivamente hubo juicios posteriores a la muerte de los encausados. La condena que más se impuso a las mujeres pues fueron penas de 12 años y un día de reclusión. Y bastante más distanciadas en número fueron las de 20 años de reclusión menor y 12 y 30 años de reclusión mayor. Para las mujeres no hubo penas de muerte, pero eso no quiere decir que no se pidiera durante el proceso judicial, porque sí se pidió durante todo el proceso y tuvieron que aguantar todo esto hasta que fallaron la condena. Hemos dicho antes que siempre en estos expedientes hay una sentencia y siempre es por juzgado militar. Pues bien, aquí hemos analizado cuándo empieza a juzgarse, que empieza en 1936, en las mujeres y termina en 1941. En los hombres pues empieza en 1935 y se termina en 1943. En 1935 porque la ley de responsabilidades políticas tiene una retroactividad al año 34. ¿Okay? Tanto en hombres y mujeres, en los juicios militares, donde más cantidad y más activos estaban los juzgados, era en el año 1939. ¿Ok? Aquí tenemos los números, y a partir de 1940 fueron disminuyendo hasta que en 1942-43, pues para los hombres apenas hubo juicios, ahí ya se paró, y para las mujeres en el año 1941. En los juzgados de instrucción de Pozo Blanco, pues empezaron en las mujeres a hacerse juicios desde 1942 a 1945, y en los hombres pues desde 1939 a 1945. El año donde más juicios hubo fue en el año 1943, tanto para hombres como para mujeres. A partir de 1943 fue disminuyendo poco a poco hasta que en 1945, con la nueva normativa que salió, en donde bueno, pues era cada vez más laxa, hasta que bueno, pues desaparecieron todas las responsabilidades políticas en el año 1966, que fue un indulto general. Pero ojo, fue 27 años de responsabilidades políticas. Aquí he reflejado, porque me parecía muy curioso, cuando a las mujeres las condenaban por adhesión a la rebelión militar o por auxilio a la rebelión militar, pues se les imputaba una serie de hechos. Y he reflejado los más interesantes. Por ejemplo, pues porque era afiliada al Partido Comunista, y yo pedí la muerte de personas de derecha, pertenecían a las mujeres antifascistas y al Socorro Rojo Internacional, y además era secretaria de la UGT, porque además era afiliada al Partido Comunista y era mujer de izquierda muy destacada, porque pertenecía a la agrupación feminista socialista y fue con el dominio rojo concejal del ayuntamiento y consejero de la Casa del Pueblo, porque era vicepresidenta de la agrupación feminista socialista, porque destacaba como revolucionaria las manifestaciones marxistas, o porque fue nombrada maestra de un taller de costura del Socorro Rojo, entre otros hechos. Me parece interesantísimo esta información, sobre todo para hacer un estudio en profundidad de cómo eran estas mujeres y cómo se trataron a estas mujeres de responsabilidad política. Bien, pues de todo esto, desde la serenidad, con el rigor científico, estos fondos devuelven la identidad y la dignidad. Es decir, el abrir estos fondos al público y recuperar elementos para afirmar los procesos democráticos, para democratizar la información, para revelar verdades, para luchar contra el olvido, conservarlos como legado para las nuevas generaciones, pues todo esto son algunos de los intereses que se esgrimen cuando los documentos de la represión son buscados y finalmente se encuentran. Existe una frontera entre la memoria y la historia con las características de estos archivos de la represión. Se pueden remarcar, digamos, 4 elementos principales, que son referidos a su existencia, a su organización, a su preservación y a su difusión. En primer lugar, fueron producidos para inculpar, pero ahora pueden ser usados para compensar a las víctimas. Y además, para las víctimas, estos documentos
funcionan como llaves de la memoria, porque además permiten reconstruir un fragmento de sus vidas y recomponen la identidad quebrada. Además, estos documentos sirven para asignar responsabilidades a quienes torturaron, mataron, secuestraron, desaparecieron. Y en el plano jurídico, pues estos documentos aportan también pruebas. En tercer lugar, estos documentos son fuentes para la investigación histórica de lo ocurrido, importantísimo. Y por último, estos fondos documentales generan acciones pedagógicas sobre la tolerancia, la tortura, el totalitarismo político. En España, en este momento, tenemos un marco legislativo importante que reconoce la recuperación de la memoria histórica y democrática y reconoce y repara a las víctimas y los familiares. Y desde la investigación histórica nos hemos propuesto acabar con una larga historia de oscuridad que ha privado a nuestra sociedad de conocer nuestra historia, la verdadera historia, y no aquella otra que modeló el pasado a su propia conveniencia. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática no solo es un proceso necesario de transición con la verdad, justicia y la reparación, sino que es la oportunidad para que la historia forme parte de la memoria colectiva, una memoria que ha de ser de todos y de todas para el fortalecimiento de sus sociedades justas. Bueno, pues espero que os haya gustado. Gracias por escucharme y por si no nos vemos, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches.